Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Por aquí tenía tiempo que no usaba esta plataforma para un diálogo con otros, intentando construir siempre conocimiento y poder analizar la realidad. La verdad es que estamos hoy con intenciones de poder dialogar con Juan Negri, un argentino, analista político. Estamos esperando por él. Aprovecho para saludar a Jan Robles, exalumno universitario de Venezuela. A Gise también, una gran amiga hace muchos años. Y bueno, con esta intención, ¿no?, de poder compartir miradas, perspectivas en torno a la situación actual que vive mi país. Si bien actualmente resido en Argentina desde hace ya casi 8 años, no es menos verdad que también soy venezolano y que me duele y me afecta mucho la situación que hemos vivido en Venezuela y que hoy parece tener un punto de inflexión. Gracias, Jan. Saludo especial. Vamos a ver si puedo comunicarme con Juan. Aquí estamos. A ver. Le invitamos a Juan a ver si se puede sumar. Mientras tanto, les invitamos a que puedan comunicar a otros que estamos en este diálogo. Vamos a intentar dejarlo, por supuesto, para que después lo podamos seguir viendo, pero entre tanto, por supuesto, si quieren participar, hacer preguntas, va a ser un momento muy, muy especial para poderlos también acompañar desde este lugar, ¿no? A ver si puedo. Ya está por aquí Juan. Vamos a agregar como moderador. Y bueno, Juan, tienes que solicitar participar. A ver, no sé qué pasa. No sé si Juan está pudiendo entrar. A ver. Bien, dice Juan, ya solicité, yo acabo de darle a aceptar. Vamos a ver si es posible. Creo que aquí está Juan. Hola, ¿me ven? Hola Juan, ¿cómo estás? Te vemos y te escuchamos. Qué bueno, me alegro, aquí estoy. Qué bueno. Bueno, buenas tardes, Juan, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, qué alegría, Juan, poder contar contigo esta tarde para dialogar, para conversar, para charlar estas miradas, estas perspectivas en torno a esta situación que es no solo noticia, sino que es ocupación de toda la región, porque es una situación realmente eh, importante lo que está aconteciendo, y cuando digo importante es porque le importa en realidad a toda la región. Por eso nadie se ha quedado, nadie en la región se ha quedado pasmado o al margen, sino que todos en la región nos sentimos convocados a dialogar en torno a este tema. ¿Mm? Si bien es verdad que el país venezolano viene desde hace ya un tiempo importante en una crisis humanitaria que ha hecho que 8 millones de venezolanos estén esparcidos por el mundo en la diáspora más grande de la modernidad, de la etapa contemporánea. No es menos verdad que los últimos acontecimientos han impactado, y con razón, a la opinión pública. En torno a eso, Juan, quisiera empezar este diálogo invitando a presentarte, a decir quién sos y un poco
para que tanto la audiencia que está ahora como los que puedan ver después en diferido esta conversación puedan saber con quién estamos dialogando. Bueno, mi nombre es Juan Negri, yo estudié ciencia política y estudios internacionales y ahora me desempeño como profesor y director de la carrera de estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Bien, bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte, Juan. Me parecieron tus análisis muy equilibrados y sobre todo muy cercanos a la realidad que vivimos los venezolanos, tanto los que se han quedado dentro del país, dentro de los cuales tengo muchos familiares, como los que hemos salido, ¿no? Yo creo que vivimos situaciones duras, tanto los que se quedaron como los que salimos. Eh, y te escuché y me pareció muy equilibrado, por eso la invitación a este espacio de diálogo. Yo quisiera empezar, Juan, preguntándote, ¿cuál fue tu primera impresión aquella madrugada del 3 de enero, del reciente 3 de enero? Bueno, primero, mucha sorpresa, por supuesto, no lo podía creer. Además era sábado, con lo cual no me había levantado particularmente temprano y ya tenía cuando me levanté el teléfono con muchas notificaciones de periodistas que querían conversar, etcétera. Digo, bueno, ¿qué pasó? No sé. Y la primera impresión fue que había ocurrido una invasión clásica, ¿no? Es decir, desembarco de tropas, la deposición de Maduro de puesto, pero me imaginaba una situación más clásica de invasión bélica. Y lo primero también que pensé es, bueno, ahora supongo que iba a haber una negociación con lo que podemos llamar la oposición venezolana clásica, ¿no? María Corina Machado, etcétera. Y también lo primero que pensé fue, ¿estará Estados Unidos midiendo las consecuencias de esto? Porque la primera preocupación fue están existiendo los colectivos bolivarianos, las Fuerzas Armadas, las distintas fuerzas de seguridad en Venezuela que tienen armas, el riesgo de una guerra civil. Entonces yo lo primero que pensé fue, ¿estará Estados Unidos pensando en los riesgos de este tipo de accionar? Y a la vez, eso fue lo primero, ¿no? Lo primero fue, estamos frente a algo realmente muy fuerte, muy importante, como decías vos, importante, pero también lo primero, los riesgos, hasta que uno va leyendo y viendo, bueno, en qué consistió exactamente esto. Y después, bueno, fueron pasando los días y también alegría, la verdad, ¿no? Porque yo como analista, en muchas entrevistas he tratado de marcar los riesgos de esto, lo que significa geopolíticamente, pero también hay un primer plano, que creo que es lo que vos marcabas recién, hay un primer plano en el sentido de una cosa más carnal, que es, bueno, hay una persona, hay un tirano que se fue del poder, hay muchísimos hermanos venezolanos muy contentos y esa alegría es muy genuina, me parece, ¿no? Empecemos por esto, entonces. Esta alegría es muy genuina. ¿Vos considerás que es cuestionable la alegría de los venezolanos hoy? Y no lo digo desde lo humano, desde la empatía, lo digo desde el contexto internacional, apelando a tu ciencia eh, de la cual sos experto y que vuelvo y repito aquí públicamente, respeto y valoro. Entonces, ¿vos considerás cuestionable hoy la alegría de los venezolanos? No, cuestionable no. Es decir, está este factor humano que vos decís que dejemos de lado por un momento. No, cuestionable no es. Sí, tal vez hay una oleada de optimismo entre la comunidad venezolana, la diáspora en muchas partes del mundo, no solamente en Argentina, que tal vez lleve a frustración si esto no lleva a un horizonte, si esto finalmente no lleva a un horizonte mejor para Venezuela. Es decir, esta alegría puede verse frustrada, digo, si en realidad es simplemente un cambio de nombre, si Mm. simplemente es chavismo por otros medios, si finalmente la continuidad de estructuras previas como Delcy Rodríguez, etcétera. Entonces, no es que sea cuestionable para nada, tal vez
simplemente es no ser tan consciente de los riesgos que se avecinan, pero de vuelta, yo lo vuelvo a repetir, digo, más allá de todo eso, hay algo humano que me parece muy emocionante y que yo respeto mucho, que es la alegría de un montón de gente de que se haya ido el dictador, me parece eso. Después, bueno, es como se trata de, bueno, es muy legítimo festejar, ya habrá tiempo para preocuparse por lo que viene. Yo como Claro, analista muchas veces, bueno, me preguntan por lo que viene y ahí yo no soy tan optimista, simplemente. tal cual. No, no entremos en ese terreno todavía. Estamos en el terreno de lo que pasó el 3 y de esto, ¿no? Digo porque me gustaría que el final de este encuentro también sea que podamos mirar juntos al futuro, ¿no? Pero ahora estamos, si se quiere, en el pasado reciente, ¿no? Yo le comentaba a una emisora de radio que me entrevistó ese día, ¿no? Que lo primero que yo hice fue llorar, ¿no? Para mí fue el impacto de ver a una persona que ha hecho tanto daño a un país, que rompió un país, porque hay que luchar para sacar a los venezolanos de su patria, ¿eh? O sea, tú sabes muy bien que los venezolanos en todo el siglo XX no fuimos un grupo que emigró y tuvimos circunstancias difíciles en Venezuela, momentos tan duros como dos dictaduras tremendas en el siglo XX. Empezamos el siglo con una dictadura como la de Juan Vicente Gómez, y a mitad de siglo tuvimos una dictadura cruenta, muy cruenta, como la de Marcos Pérez Jiménez, eh, y en ninguna de esas dictaduras hubo una salida de venezolanos. Está bien, habían menos condiciones de transportes y culturales que las que hay hoy, pero la verdad es que los venezolanos, otros países, en ese mismo contexto se montaban en barcos y llegaban por quintales a toda América Latina. Así que Venezuela no es un país que el venezolano no es una persona que la primera opción es irse, pero después de un montón de años 7, 8, 9, 10 años remándola, se da cuenta que ya no había otra opción y se rompe el país. O sea, un tercio de la población del país progresivamente va saliendo. Un tercio de la población del país. Entonces, evidentemente es una persona que había hecho mucho daño y lo primero que da es llorar de felicidad de saber que esta persona que ha hecho tanto daño, que se mataron tantos estudiantes, que se reprimieron tantas protestas, que se secuestró tanta gente, que se creó un centro de tortura de lo más asqueroso que hay en América Latina, con decirte que es mucho más grande que la ESMA. Y los argentinos saben lo que decimos cuando hablamos de la ESMA. Por supuesto que había felicidad en el corazón. Por supuesto que había alegría en el corazón, pero le decía a esta persona en la radio, pero no deja de haber un halo de incertidumbre, porque quien está haciendo esto no da puntada sin dedal. Y entonces se genera además que tiene toda una trayectoria del Medio Oriente reciente, que también te genera un poco de miedo, de incertidumbre. Así que lo primero que te tengo que comentar es que esa mañana tuve en primera instancia un corazón lleno de alegría, pero y también por esto de volver a un país en libertad. Imagínate que yo fui al país y tuve que hacer mil maromas para poder entrar porque era imposible sacarme el pasaporte desde acá, era todo un mambo enorme había una cantidad de circunstancias y situaciones que me hicieron tener que llegar a Cúcuta, de Cúcuta atravesar la frontera a pie, decir que iba y que volvía, no sellar el pasaporte para que no me lo quitaran, porque si en mi pasaporte estaba vencido, las autoridades se quedaban con él y no te lo devolvían y te obligaban a tener que... O sea, todo ese mambo la última vez que fui hace 3 años. Entonces, volver a un país en libertad, un país normal, para mí era grandioso, pero al mismo tiempo estaba esa duda, ese miedo de quién es la persona que ejecuta la acción. Ahora, conociendo un poco, ahora teniendo un poco el contexto internacional, em, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué crees vos que está moviendo realmente? Y después de haber escuchado seguramente que lo escuchaste, no tengo duda, la rueda de prensa de Donald Trump, ¿qué te queda a vos de sensación? ¿Cuál fue el verdadero móvil de esta operación? La captura eh,
de un líder de un cártel, como dijeron, o realmente la intervención en la política interna de un país. Eh, bueno, creo que también hay otras opciones. Yo creo que, obviamente, y Trump fue muy claro yo miré la conferencia y me pareció muy elocuente, muy ilustrativa de muchas cosas. Trump es un líder, a diferencia bueno, y él se plantea un poco así, ¿no? A diferencia de otros líderes, de otros liderazgos, esta idea de que yo dice las cosas de frente, ¿no? Que es crudo, que es desnudo muchas veces, ¿no? Que muestra una faceta del poder desnudo. Él habló de petróleo muchas veces, entonces obviamente uno ni siquiera hay que ser muy conspirativo para suponer que hay un interés por eso, porque él lo dice claramente, ¿no? Es decir, en otro momento tal vez lo hubiesen ocultado, pero él lo dice claramente. A mí me parece que ni siquiera es la razón más importante. Yo creo que hay algo también de mantener a raya a potencias extranjeras que merodean. Me parece que el telón de fondo siempre de esto es contener el ascenso de China, que creo que es la gran preocupación estratégica. Entonces yo lo veo como una señal hacia afuera de, bueno, quién manda en la región, ¿no? Es decir, hace unas semanas Estados Unidos publicó su informe de nacional, de seguridad nacional, y él lo dice muy claramente ahí, o sea, Estados Unidos lo dice muy claramente, ¿no? Es decir, lo que algunos llaman el corolario Trump de la doctrina Monroe, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a tomar las medidas que considere necesarias, e insisto con esto, ¿no? Estados Unidos es muy explícito en esto. No hace falta ni hacer interpretaciones, lo ha dicho muy claramente, que va a tomar las medidas necesarias para eliminar las amenazas a su seguridad. Entonces creo que hay un telón de fondo geopolítico muy importante y en ese contexto de alto intervencionismo, muy alto intervencionismo, que intervencionismo del cual digo, lo que vimos el sábado es una posibilidad, no la única, porque también intervino hubo injerencia de Estados Unidos en las elecciones en muchos países de la región recientemente, todo lo que es la política tarifaria, arancelaria, perdón, la ayuda a la Argentina también, ¿no? Es decir, entonces, Mm, todo un abanico de actitudes muy activas por parte de Estados Unidos. Y después, bueno, obviamente Venezuela era un país hostil para Estados Unidos, es decir, un liderazgo hostil, eh, eh, pero todo eso a mí me parece un poco secundario. Incluso el petróleo yo creo que es un poco secundario porque ujú. Yo creo que Estados Unidos podría haberse asegurado el flujo de petróleo a Venezuela sin necesidad de hacer esto, la verdad. Es decir, e incluso Estados Unidos produce petróleo. Es decir, geopolíticamente no sé si el petróleo es tan importante. Es decir, suena raro que yo diga esto en un contexto en el que el mismo Trump dice que le gustaba el petróleo, le interesaba el petróleo. Yo creo que hay otros factores detrás. También hay una señal hacia América Latina, ¿no? Es decir, fíjense lo que le pasa a los países que no cooperan. Parece que hay algo de eso. Después sí, digo, no creo que tenga que ver con que sea una dictadura Venezuela. Estados Unidos tiene relaciones con dictaduras, etcétera. Así que, y me parece que, y otra cosa que me parece importante, no me queda claro que la preocupación de los Estados Unidos sea una transición democrática en Venezuela. Digo, no me parece que sea la prioridad de Estados Unidos. Si esa no es la prioridad de Estados Unidos, entonces la prioridad de Estados Unidos es... Tener en el norte de América del Sur un país aliado ahora, un liderazgo tal vez autoritario vía Delcy Rodríguez o lo que fuere, pero más alineado con los intereses de Estados Unidos, que deje de ser un problema en esa parte y mantener a raya la influencia que había en Venezuela de China y China, Rusia. Cuba, etcétera. Exacto. Sí. Escuchaba a alguien hablar de la nueva geopolítica. Entonces decía, se hablaba de que de alguna manera se creía o se cree por cómo se vinieron sucediendo las cosas, que de alguna forma Rusia también estaba al tanto de todo esto, o incluso sin haber estado al tanto, simplemente no intervino, no ha generado ningún proceso de intervención, porque hay una especie de convenio y hablaban de China Oriente, Rusia Europa, Estados Unidos América.
¿Cómo Eh, ves eso? ¿Cómo ves esa geopolítica? ¿Te parece elocuente? no estoy seguro de que haya habido un acuerdo explícito en esos términos, tipo dividámonos la torta, vos te quedás con América Latina, vos te quedás con Europa del Este, vos te quedás con Asia. No creo que haya ocurrido necesariamente eso. Sí me parece que vamos hacia un mundo donde un mundo no basado menos en reglas y mucho más en el poder crudo y desnudo, y en ese contexto es probable que se vayan afianzándose estas zonas, lo que se conoce como zonas de influencia, ¿no? Es decir, que América Latina es la zona de influencia de Estados Unidos, que Asia es la zona de influencia de China o el China. sureste de Asia. De Rusia lo tengo menos claro, ¿no? Porque Rusia me parece que muchas veces en esos análisis se sobredimensiona lo que hoy es Rusia capaz de hacer. Es decir, es obvio que invadió Ucrania y es obvio que es una potencia nuclear, eso no está fuera de discusión, pero me parece que hizo un tamaño, un país de un tamaño, digo, hasta excesivo, diría. Pero no sé cuánto poder real, digo, los fierros tiene al final del día, ¿no? Como para Mm. sentarse en esa mesa eventualmente entre China y los Estados Unidos. Pero de cualquier manera, y cuánto va a poder ejercer un área de influencia concreta teniendo la OTAN y la Unión Europea ahí, ¿no? Si es verdad que tiene con Georgia, con Chechenia, etcétera, pero aunque suene feo decirlo, no, esos son monedas, digo, en esto. Pero bueno, supongamos que Rusia también, digo. Entonces, bueno, me Mm. parece que vamos hacia un mundo donde esta dinámica se consolida, insisto, más allá de que no haya habido una negociación explícita en estos términos. Si se consolida, por supuesto, esta alianza, ¿m? Quiero ponerlo entre comillas, por supuesto, entre el actual gobierno de Venezuela, con Delcy Rodríguez al frente, y los Estados Unidos, podríamos decir que entonces Estados Unidos se podría convertir en el mayor proveedor de energía en el mundo. Bueno, es probable que alguna de estas consideraciones en materia energética hayan estado en el radar de Estados Unidos. Petróleo barato, sí, efectivamente, digo, eso puede ser que sea el caso. Es decir, y eso volvemos al punto anterior, digo, yo no creo que no parece ser el caso que Estados Unidos está preocupado por una transición a la democracia y que va a gestionar una liberalización del régimen y todo eso. Parece más, bueno, y de hecho Trump lo dijo, ¿no? Es decir, parece más preocupado eso por algún interés estratégico en el que el petróleo juega un rol, no es el único, pero juega un rol, por supuesto. Esto es súper importante porque cuando dialogaba con algunos en estos días que hemos podido charlar, con algunas personas también dentro del país, y se decía esto, ¿no? Esto de, nosotros igual no tenemos problema, que si necesitan el petróleo que se lo lleven, total ese petróleo ni siquiera es nuestro, nunca vimos un dólar de ese petróleo. Cuestiones también que se dicen rápidamente y que no se analizan porque si bien los salarios y los bonos que se dan a la población como una forma de paliar, digamos, los bajos salarios que hay a través de diferentes tipos de bonos que tienen unos títulos hasta graciosos como bono de guerra, bono no sé cuánto. Bueno, todo eso viene de ese petróleo, porque Venezuela no tiene otra industria, otro aparato productor que genere la cantidad que se requiere para que se pueda tener eh, digamos, el flujo de dinero que se requiere para sostener un Estado. Entonces, si de alguna manera u otra sí que ese petróleo. Pero bueno, la gente dice, yo no he visto nada de ese petróleo, que se lo lleven, pero queremos libertad. Esta palabra, libertad, desde el análisis internacional, ¿podría costar la soberanía? ¿Se puede ser libre y no soberano? ¿Se puede ser libre y no democrático? Libre y no democrático es difícil, es decir, hasta ahora la democracia es el único régimen que ha logrado compatibilizar libertades individuales a gran escala, ¿no? Es decir, puede ocurrir, pero en general es muy difícil que pase algo así. ¿Se puede ser libre y no ser soberano? Yo creo que sí. Es decir,
de vuelta, no estoy seguro de que esto sea lo que vaya a suceder, pero Venezuela podría transformarse en un protectorado estadounidense con libertad de prensa, libertad de asociación, con los venezolanos siendo capaces de decir lo que piensan, etcétera, en un contexto, digo, de dependencia con Estados Unidos. Eso podría pasar. No es lo que creo que va a pasar, porque no me parece que Estados Unidos lo que quiera es un protectorado. Es decir, Venezuela no es Haití o Panamá, con muchísimo respeto lo digo, ¿no? Es decir, países chicos donde ha invadido, etcétera. Está el recuerdo fresco de Irak, de Afganistán. Entonces yo no creo que Venezuela quiera eso, Estados Unidos quiera eso. Pero se podría, sí, se podría. Y hay algo también muy interesante que es, la pregunta también interesante sería, ¿se puede alcanzar la democracia tuteladamente? Digo, se puede, digo, si nosotros miramos la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, Japón, Alemania, países que, digamos, fueron obligados a democratizarse por Estados Unidos, ¿no? Entonces, podría, ojalá, ¿no? Digo, podría pasar algo de eso. Que tampoco creo que es lo que Estados Unidos quiere hacer en Venezuela, pero podría pasar algo de eso, ¿no? Es decir, una Venezuela tutelada por Estados Unidos que lentamente empieza a tomar los pasos necesarios para una democratización. Me parece interesante esto, Juan, porque hablemos de democracia. Venezuela vivió un proceso electoral en julio del 2024. El 28 de julio del 2024 se hizo un proceso electoral eh, inédito, inédito. Inédito por muchos factores. Y mira que hay que darle fuerza para tener un proceso electoral inédito en un país que tiene, no sé si más de 30 elecciones desde 1998 hasta la fecha. Se ha elegido de todo y no sé cuántas veces. Pero fue inédito porque la oposición no contó con ningún apoyo, incluso la gran líder de la oposición fue perseguida y fue limitada para participar en las elecciones como candidata y se buscaron las estrategias y se posiciona y bueno, surge la estrategia, logran presentar las actas que ellos tienen. El sistema para los argentinos era difícil de entender cuando yo le explicaba porque es un sistema automatizado donde se emiten digamos, automáticamente las actas y las actas al mismo tiempo viajan vía electrónica al Centro Electoral Nacional, que es quien contabiliza, digamos, los votos, pero después se tienen que contrastar con las actas que quedan tanto en el centro electoral como en manos de cada uno de los representantes de los partidos. Digo todo esto porque se logra demostrar que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, sin embargo, sin actas, con unas acciones evidentemente fraudulentas, pero evidente y crudamente fraudulentas, y el pueblo lo que quería cuando vino esta intervención de los Estados Unidos es que se propusiera y se colocara a el presidente electo, a quienes consideramos los venezolanos que es el presidente electo, o por lo menos una gran parte de los venezolanos. ¿Se podría lograr una transición democrática dejando atrás este hecho que aconteció el 28 de julio del 2024? Eh, podría ser, es decir, podría ocurrir que ahora comience un proceso de liberalización política, es decir, libertad de los presos políticos, la vuelta de los dirigentes políticos exiliados, que se asegure la libertad de prensa, la libertad de circulación, la libertad de asociación, y que en un plazo razonable se llame a elecciones, es decir, se desconozca la elección del 24, es decir, no se entronice a González Urrutia, pero se llame a elecciones donde todas puedan participar. Entonces, podría pasar algo de eso. Podría ser que Estados Unidos piense que no es el momento de volver atrás y colocar a González Urrutia, sino que, nada, hay que empezar de nuevo, digamos, que hay un nuevo proceso electoral. Eso podría pasar. ¿Y te parece que eso no es jugar con la voluntad del pueblo?
Eh, con un un pueblo poco, que soñó, que esperó que fuera ese liderazgo quien llevara adelante, bueno, digamos, los destinos. pero Estados Unidos podría decir, bueno, las condiciones en las que esas elecciones se dieron no fueron las correctas, son nulas, a María Corina Machado no se la dejó participar, hagamos una elección en un año donde se pueda presentar el que quiera, María Corina, el que fuere. Entonces, si llegara a hacer eso Estados Unidos, yo, de vuelta, lo voy a decir por tercera o cuarta vez, yo no estoy seguro de que eso es lo que Estados Unidos quiere hacer. Si Estados Unidos dijera eso, bueno, creo que uno podría perdonarle eso que vos estás marcando, decir, bueno, existe ahora la oportunidad de ahora sí que la ciudadanía venezolana pueda elegir con libertad. Bueno, a mí me, me deja un sinsabor, porque la verdad es que sería como aceptar que el ganador de esa contienda fue Maduro y decir, bueno, de hecho, tratarlo como presidente cuando muchísimas veces dijiste que no lo reconocías. De hecho, tratan al poder instituido como poder instituido cuando un montón de veces lo desconociste y dijiste que apuntabas a que los verdaderos el verdadero presidente electo era este otro. Entonces me pareció como un discurso acomodaticio, como ahora me sirve que seas vos y que continúes vos para garantizar una paz social, porque vos tenés el control de las Fuerzas Armadas, porque vos tenés el control de los grupos armados, entonces requiero paz social para poder intervenir en mis negocios. Bueno, ahora me conviene que seas vos y después llamemos a elecciones a ver si logra salir María Corina Machado. O sea, no sé, todo me parece tan acomodaticio y tan irrespetuoso, digamos, de esa voluntad popular. Pero bueno, en este escenario ellos son los que ponen la regla. El derecho internacional me parece que aquí se convirtió en una especie de, no sé, de Torá, un libro, una especie de cuestión simbólica, sagrada, pero no sé si capaz de poderse cumplir. No sé qué Bueno, pensás al respecto. sí, es decir, la política internacional es frustrante, muchas veces difícil, es cruda, y claramente no se rige por la dinámica de la moral y lo que es justo muchas veces, eso está claro. Es decir, hay países poderosos que intentan ejercer ese poder, hay países más débiles que muchas veces sufren ese poder, entonces Mm. lo primero que hay que tener en cuenta es que la justicia o la moralidad muchas veces no tienen lugar en la política internacional. Pensemos en países como Corea del Norte o Cuba, que hace años que son dictaduras y no hay ningún tipo de respeto por la voluntad de esa ciudadanía, etcétera. Entonces, sí es cierto que en el caso venezolano, lo que pasó el sábado, una primera reacción podría haber sido, bueno, pensar que esto era una intervención que buscara volver atrás con lo que fue el proceso del 2024 y ponerlo a Gonzalo Urrutia o a Machado, lo que fuere, eh, pero, pero tal vez no es así, y a eso me refiero yo cuando digo, bueno, tal vez esto es un proceso que luego de la alegría inicial termina siendo frustrante para algunos o muchos venezolanos. Sí, en eso coincido totalmente. Totalmente porque es un poco la sensación que me da después de haber escuchado el discurso de la rueda de prensa y de ir viendo cómo se van dando las situaciones. No sé si estás al tanto de que hace aproximadamente 2 horas se corrió la noticia de que Leo, te leo en uno de los noticieros que sigo, dice en una nueva redacción de la acusación formal contra el líder de Venezuela, desapareció la afirmación de que lideraba un supuesto grupo criminal de narcotráfico llamado Cartel de los Soles. Así, las autoridades estadounidenses siguen acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero eliminaron la afirmación de que este cártel fuera una organización real, calificándolo de un sistema de patrocinio y una cultura de corrupción alimentada por el dinero de la droga. Una cultura de patrocinio y una cultura de corrupción alimentada por el dinero de la droga es lo que sucede en muchos países. No nos olvidemos de la triste razón por la cual salió uno de los candidatos que estaba nominado a senador.
acá mismo en Argentina. Entonces, esta que era la principal acusación, hoy desaparece del plano de las acusaciones. ¿Qué Sí, creo que opinión te tal vez, merece? sí, creo que tal vez tiene que ver con que frente a un proceso judicial donde es necesario probar alguna de esas acusaciones, todo lo que dijo Trump en el pasado sobre Maduro, que en muchos casos puede haber sido una exageración, Estados Unidos empieza a retirar los cargos porque no tiene evidencia. Pero como no soy abogado, no sé si puedo hablar tan firmemente sobre eso, pero podría tener que ver con eso, me parece, ¿no? Es decir, bueno, ahora que está frente a un proceso judicial serio, o más serio, ya no podemos hacer acusaciones al viento y bueno, se trata de lo que puedes probar. Claro. Y total, pero ese que era la principal razón de la intervención, que supuestamente era lo que más te daba herramientas para intervenir, hoy no está. Entonces, como que se caen las razones de la intervención, digamos, ¿no? Las razones Bueno, de política internacional, no las razones motivacionales, no las razones hasta viscerales, sino las razones de política internacional. Se te caen claro. si retiras esa acusación del pliego de acusación formal. Bueno, algunos dicen, yo no estoy seguro, digo, esto no lo sabemos, ¿no? Pero hay algunos que dicen que en realidad acá hay un acuerdo con Maduro por el cual él se enfrenta a un proceso judicial y es absuelto y es declarado inocente. Y entonces es una manera elegante de sacarlo a Maduro, pero a la vez Maduro no va a la prisión. Entonces que hubo un acuerdo Maduro-Trump en el cual, insisto, Maduro sale de la presidencia, que es algo que Trump quería, pero no va a la cárcel. Eh, yo no lo puedo saber realmente, ¿no? Pero tal vez ese acuerdo está ahí, ¿no? Es decir, entonces Maduro se enfrenta a un proceso judicial, pero es absuelto. Bueno, querido Juan, ha sido un gusto enorme tenerte. Mirá que Lo- me siento TNT. Me siento, TN, perdón, quise decir. Me siento TN teniéndote acá, dialogando sobre este tema. Quise ser lo más objetivo posible. Evidentemente tengo una postura, soy venezolano, viví, trabajé, fui parte de todo, de muchos movimientos sociales y tengo todo un background histórico que abrazo y que quiero y que celebro. Pero más allá de todo eso, incluso tengo aquí, se conectaron, aunque ya se desconectó por razones laborales, explicó, exalumnos de la universidad que hoy están en Chile. Y realmente intenté ser lo más objetivo posible para dejarte a vos hablar y poder ilustrarnos con esa mirada que tenés. Yo hoy solo te quiero pedir en estos últimos minutos esto que te decía que dejáramos para el final. Dos escenarios posibles y dos salidas posibles de esta situación en el mediano plazo. Bueno, un poco hablamos de eso. La optimista es una ingeniería institucional hacia la democracia patrocinada por Estados Unidos, en la cual el gobierno de Rodríguez es simplemente un instrumento para mantener la paz, pero progresivamente se van liberalizando los derechos civiles y políticos de los venezolanos y esto termina en 2 años, por decir algo, 1 año y medio Mm. con elecciones y con eh, democracia plena en Venezuela. Y el otro es el pesimista, digo, no estoy siendo muy original, me parece que también lo hemos conversado, es decir, la continuidad del chavismo sin Maduro, ¿no? Es decir, Delcy Rodríguez hace un gobierno parecido al de Maduro en términos de libertades individuales, solo que más afín a Estados Unidos, ¿no? Sin alienar los intereses de Estados Unidos. Bien. ¿Podría convertirse la región en una réplica de Medio Oriente? Eso fue otro comentario que escuché. Me parece exagerado, pero prefiero dejarte a vos esa posibilidad de Es por el comentarlo. momento, es exagerado porque lo que vemos en Medio Oriente son diferencias étnicas muy profundas, nacionalistas muy Mm. profundas, en un contexto de casi inexistencia de democracia en la región, en Medio Oriente, ¿no?
Acá lo que tenemos es Venezuela rodeada de países democráticos, con problemas, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Pero rodeada de países democráticos. Entonces, el escenario de guerra de todos contra todos, que es lo que parece pasar a veces en Medio Oriente, me parece menos probable, ¿no? Si en el Medio Oriente tenés Israel, que lucha con Hamas, que está apoyado por Irán, y con Hezbollah, que está apoyado por el Líbano y que Rusia financia esos países, también Mm, está Siria. La guerra y hemos tenido en el pasado guerras, por ejemplo, los países árabes invadiendo Israel, ¿no? En su momento Egipto, Jordania, Siria, el Líbano. La ujú. guerra interestatal en la cual, digo, Brasil va a hacer guerra contra Venezuela, ese escenario es poco Sí, probable. tal cual. Sí, buenísimo. Me parece muy claro lo que estás diciendo para también dilucidar en esta hora en el que todos nos volvimos opinólogos, dilucidar desde la claridad académica y desde la claridad también, eh, sí, de la realidad, de lo que acontece en los contextos. Yo te agradezco, Juan, que hayamos podido conversar. Te agradezco muchísimo. Me quedo con tu contacto, con la posibilidad tal vez de un próximo encuentro más desarrollado de los acontecimientos. Aprovecho también para saludar a las personas que se conectaron, las que se quedaron, las que tuvieron que salir, los que se están conectando ahora. Estuvimos conversando con Juan Negri, analista internacional, experto en política internacional, en estudios internacionales, director de la carrera de estudios internacionales en una universidad en la ciudad de Buenos Aires, acá en la Argentina, para quienes se conectan desde diferentes partes del mundo. Un abrazo fuerte y te invito a que hagamos votos por la salud institucional de Venezuela, que en definitiva afecta e indirectamente a la salud institucional de la región. Somos una Sin región dudas. latinoamericana, tenemos una identidad latinoamericana y no vamos a renunciar a ella. No vamos a renunciar a ella, pero conviene en este momento recuperar la salud, porque si no nos Sin, convertimos en un miembro necrótico que va sembrando muerte en el resto de la región. sin dudas, sin dudas. Hago esos votos. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Juan. Gracias. Me despido de todos los que se conectaron y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Abrazo, Juan. Abrazo.